¿Qué tal, jóvenes? Nuevamente me da mucho gusto estar en contacto por este medio con ustedes. Ayer tuvimos la sesión de geografía. Hoy estamos en nuestra sesión de historia mundial. Vamos a seguir. Recuerden, el show debe continuar. Vamos a proseguir historiando. Continuamos con los temas. Habíamos comentado antes de salir de vacaciones, antes de que sucediera toda esta contingencia, de que dejáramos de ir de manera física a la escuela. Habíamos observado inicios de la Primera Guerra Mundial. Les había comentado sobre el pacto que trataron los franceses, los alemanes, con la famosa tregua de Navidad que observamos. La película, la Primera Guerra Mundial, fue una de las guerras más catastróficas, ha sido, perdón, una de las guerras más catastróficas a lo largo de la historia de la humanidad, la historia, perdón, reciente de la humanidad. Estamos hablando que hubo más muertes durante la Primera Guerra Mundial que en la Segunda, sumado el holocausto nazi. La Primera Guerra Mundial finaliza en 1918. Tiene una duración de 4 años. En ella, pues estuvieron involucrados distintos países, por eso es el nombre de Guerra Mundial. Por un lado, los imperios centrales, ciertas potencias, así se las llamaba en aquel entonces Europa, la potencia del imperio alemán, el imperio austrohúngaro, que recordemos inicia la Primera Guerra Mundial con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, el archiduque, el heredero al trono del imperio austrohúngaro. Con eso da inicio la Primera Guerra Mundial. Ultranacionalismos. Y también, no menos importante, el imperio turco-otomano. ¿Dónde se ubica el imperio turco-otomano? ¿Qué es lo que queda actualmente de este imperio? Pues muy fácil, Turquía. La capital del imperio turco-otomano era Constantinopla, la antigua Constantinopla. Actualmente es Estambul, la capital de Turquía. Por otro lado, del otro bando estaban los aliados. Los aliados que eran Reino Unido, Francia, Rusia, Italia, el imperio japonés por parte de Oriente, y Estados Unidos, que se le suma ya casi al finalizar la Primera Guerra Mundial. Muy devastadora. Ya observamos las trincheras, en qué condiciones estaban, insalubridad, condiciones totalmente insalubres. ¿Y qué tenemos con ello? Estados Unidos entra en diciembre de 1917. Se inmiscuye en la Primera Guerra Mundial en diciembre de 1917. Ya casi por finalizar la Primera Guerra Mundial. En octubre, unos meses antes de que entrase Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, poniéndose del lado de los aliados, en octubre estalla la famosa Revolución Roja o la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, obviamente en el Imperio Ruso. ¿De qué manera estalla? Simplemente por las condiciones que se estaban llevando a cabo en el Imperio Ruso, ya que estaban enfocando más su lado económico en la guerra que en el lado de la sociedad. ¿Quién lidera la Revolución Roja, la famosa Revolución de Octubre? Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, el famoso personaje rojo de la filosofía comunista en la Rusia, en el famoso imperio ruso. Rusia sale de la Primera Guerra Mundial y meses después, 2 meses después, entra Estados Unidos. Pues Estados Unidos tenía gran estabilidad tanto económica, militar.
Los países europeos ya estaban totalmente devastados, incluyendo el imperio alemán, el imperio austrohúngaro. Estados Unidos se entra, es como entrar frescos a un tiempo extra. Te meten de cambio en un tiempo extra, obviamente tú estás fresco. Los demás contrincantes están totalmente debilitados. Eso lo va a aprovechar muy bien Estados Unidos, se pone del lado de los aliados. ¿Qué sucede? Pues tenemos a una Europa totalmente devastada. Una Europa devastada, en ruinas. Esto ocasiona que Estados Unidos ofrezca préstamos a los países europeos para reactivar su sociedad, para reactivar sus economías. Los países europeos se ven no obligados, pero sí con la necesidad de aceptar pues ese trato hacia Estados Unidos y esa deuda. Eso catapulta a Estados Unidos a partir desde el punto de vista militar y desde el punto de vista económico como la gran potencia a inicios o la segunda década del famoso siglo XX. Estados Unidos ya se posiciona como una gran potencia. Ni el imperio ruso, ni el imperio turco otomano, ni el imperio alemán van a poder desbancar a Estados Unidos. Recuerden que en Estados Unidos entró fresco. Europa totalmente devastada. Hay una... ¿Qué tipo de consecuencias económicas trae para ello? Pues Estados Unidos se posiciona como la gran potencia, el oro, el petróleo, el auge económico. Consecuencias humanas, fallecen más de 9 y 10 millones de de humanos a causa de la guerra, a causa de la hambruna, a causa de otras pandemias. Sucedió una pandemia después de la Primera Guerra Mundial, perdón, en 1918. ¿Cuáles van a ser las consecuencias ideológicas? El comunismo, la famosa Revolución de Octubre, el comunismo que surge en Rusia. Eso es un grave peligro para Estados Unidos. Estados Unidos quiere forjar el capitalismo, pero tiene un contrincante por ahí, una ideología rusa, la ideología del comunismo, del proletariado, del hoz, del martillo, de luchar por los ideales de las clases sociales bajas. Que tenemos también. Tenemos la famosa conferencia de París. Estamos hablando de consecuencias políticas. En la famosa conferencia de París, se tratan distintos puntos. Para ser exacto, 14 puntos. Tenemos cuatro personajes muy importantes aquí. Son personajes líderes de los aliados. Los personajes líderes de los aliados lo pueden encontrar en sus páginas 158. Viene la figura 2.38. ¿Quiénes van a ser esos líderes? Esos líderes van a ser por parte de Gran Bretaña, Jory, por parte de Francia, Clement, por parte de Estados Unidos, Woodrow Wilson, y por parte de Italia tenemos nada más y nada menos que a Orlando. Son los personajes que están en la figura 2.38 de la página 158. ¿Cuáles son los 14 puntos que se trataron en el tratado, en la conferencia de París? Dentro de los puntos más importantes tenemos prohibición de la diplomacia secreta, libertad de comercio, eso le va a dar posicionamiento a Estados Unidos, principio de nacionalidades y libre navegación en aguas internacionales. Esos puntos, obviamente, Estados Unidos, como lleva la ventaja, es el que los establece a su conveniencia. Se crea la Sociedad de las Naciones, un antecedente de la famosa Organización de las Naciones Unidas, que esta fue creada en 1945. Y consecuencias políticas, en 1919, la famosa Conferencia de París, la Paz de París, y se firma un tratado.
Entre los 4 líderes que les cité anteriormente, firman un tratado llamado el Tratado de Versalles. Se reúnen ellos 4, pero el Tratado de Versalles solamente perjudica a una nación. ¿A quién creen? Al Imperio Alemán, a la Alemania. ¿Cuál va a ser el punto más importante en el Tratado de Versalles? Una serie de castigos a Alemania. ¿Qué castigo? Económico. Pagar absolutamente todos los daños que se ocasionaron durante los 4 años de la guerra mundial. Absolutamente todos los daños. A todos los países europeos que fueron dañados, a Alemania se le va a acusar de pagárselos. Va a ser obligado. Es un tratado que se firmó entre estos 4 líderes sin la presencia de Alemania. Es una gran humillación para el imperio alemán, para el pueblo alemán. Es una gran humillación. Pero también se pretende frenar el comunismo. Esa es la parte más importante del Tratado de Versalles. ¿Cuál? Humillar a Alemania y obligarla a pagar y resarcir absolutamente todos los daños. Consecuencias políticas, la remodelación de los territorios. Eso lo podemos encontrar en la página 159, el mapa 2.6, Europa después de la Guerra Mundial, 1920-1925. Desaparece el Imperio Ruso, surgen nuevas naciones. Dentro de esas nuevas naciones van a surgir Polonia, Finlandia, Letonia, otros tipos como Finlandia, Estonia. También surge la famosa antigua Yugoslavia. Antigua, me refiero a antigua porque actualmente ya no existe. Desaparece el Imperio Otomano y surge Turquía. Alemania obligada a pagar. Consecuencias políticas, consecuencias económicas. Una humillación a Alemania. Entonces, ¿qué consecuencias? Alemania paga los daños a través de la firma del Tratado de Versalles. Surge la Sociedad de Naciones, liderada obviamente por Estados Unidos y por los otros 4 países que firmaron el Tratado de Versalles. Estamos hablando Italia, Gran Bretaña y Francia. Los famosos vencedores de la Primera Guerra Mundial. ¿Quién fue la gran perdedora? Alemania. Se firma la paz, surge la Sociedad de Naciones en 1920. ¿Qué pasa con ello? El debilitamiento europeo. Europa está totalmente debilitada, devastada. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Se posiciona. Pero también Estados Unidos va a tener una presencia en América Latina. Varios países latinoamericanos van a apoyar a Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Se sienten representados por ellos. Porque la Primera Guerra Mundial era una amenaza hacia el continente americano. Sobre todo el Imperio Alemán era la gran amenaza. Países como República Dominicana, como Panamá, Guatemala, El Salvador y Nicaragua fueron intervenidos por parte de Estados Unidos. Cuba, ni se diga, Cuba ya estaba totalmente controlada por Estados Unidos. El Canal de Panamá es un proyecto norteamericano. Un profundo arraigo de países que producen materia prima en América Latina. Eso lo va a aprovechar muy bien Estados Unidos. No pierdan de vista, recuerden la famosa doctrina Monroe, América para los americanos. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué pasa con el mundo a partir de 1920 hasta 1939 cuando inicia la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué creen que pasa con Alemania? ¿Cómo se van a sentir los alemanes? Les voy a dar una clave. En la Primera Guerra Mundial hubo un alemán que luchó por su territorio, por su gran imperio en aquel entonces. Adolfo Hitler.
Adolfo Hitler fue un militar que peleó defendiendo a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Y la firma, del Tratado de Versalles para Adolfo Hitler fue tan humillante como para el pueblo del Imperio Alemán. Fue una gran humillación. Una gran humillación que les comento, en el 2015 se acabó, exactamente hace 5 años, terminó de pagar Alemania esa deuda a partir de la firma del Tratado de Versalles, 2015. Es un tratado que se firmó en 1919, 18-19. Casi 100 años tuvo que haber pagado Alemania a los demás países europeos para resarcir todos los daños. Es un gran enojo para Alemania, un gran enojo para Hitler. Surge un gran nacionalismo, ultranacionalismo. Hitler jura vengarse. Pero si es solamente un simple militar, ¿qué va a pasar? Va a ascender posiciones. Hasta lo que llegamos a conocer de este personaje. Bueno, jóvenes, aquí termina la recapitulación. ¿Cómo finaliza la Primera Guerra Mundial? ¿Qué pasa con Europa? ¿Cómo se posiciona Estados Unidos ante el mundo como una gran potencia? Una gran potencia en el mundo. La actividad que van a realizar es observar el documental, hacer pagar a Alemania. Van a hacer pagar a Alemania. Es un documental muy interesante, cómo humillan a Alemania con el Tratado de Versalles. A partir de este documental, a partir de este pequeño video, nos damos una retroalimentación. Ustedes van a hacer una caricatura periodística donde expresen cómo Alemania se sintió totalmente humillada al verse obligada a pagar todos los daños a partir de la firma del Tratado de Versalles. O bien, el fortalecimiento y consolidación del poder norteamericano. Cómo Alemania fue humillada a partir de la firma del Tratado de Versalles, o cómo se da el fortalecimiento de Estados Unidos, política, militar, económicamente. Surge como la gran potencia del mundo. Ustedes me van a expresar por medio de una caricatura periodística uno de estos dos rubros. La humillación hacia Alemania o el punto de vista norteamericano como consolidarse como la gran potencia. Cualquier duda, jóvenes, en el chat, por favor, cualquier duda que tengan, es muy importante que me lo hagan saber ahí. Este cartoon va a ser publicado en el muro, en publicaciones. Ya se los expliqué cómo hacer, le toman fotografía y ya nada más me lo adjuntan. Ok, jóvenes, nos estamos viendo. Yo creo que la siguiente semana voy a aprovechar una hora de geografía porque el próximo viernes es 1 de mayo, Día del Trabajo, está calendarizado Día de Asueto, entonces no quiero retrasarme en historia. Nos vemos, jóvenes, cuídense mucho, recuerden, queremos volver a las aulas, yo también quiero volver para saludarlos. Cuídense mucho, dirían por ahí, un saludo de codo. Nos vemos.